Bienvenido, raza, a otro episodio de Vista Migrante, a esta su sección informativa de la 4T en el exterior. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se puede mejorar, ¿ok? O cómo se puede incrementar el voto latino. Y esto no lo va a escuchar de los políticos que están hablando en el Congreso, o de los diputados, o estas personas fifís que saben cómo tener más votos, o la planificación, la estrategia. No, lo va a escuchar de una persona común y corriente que sí pudo votar, ¿ok? Pero que vio no inconsistencias, le voy a ser honesto, no vi inconsistencias. Lo que sí vi fue una falta de logística por parte del INE. No supieron ellos cómo efectuar o cómo posicionarse o cómo logísticamente efectuar la elección del voto o el proceso de votación aquí en Estados Unidos. Se entiende, ellos viven en México y quizás el proceso en México funciona, pero aquí el proceso en Estados Unidos es completamente diferente. ¿Qué es en este video para explicarle cómo? Pues que alguien le comparte este video al INE para que ellos eventualmente sepan cómo tener más votos masivos. Y bueno, para que ustedes vean cómo se puede improvisar el voto latino aquí en Estados Unidos. Sin más nada que decir, ánimo, comenzamos. Y bueno, esencialmente le voy a dar un contexto de lo que pasó en la votación del 2024 aquí en en junio 2 del 2024 aquí en Estados Unidos, ¿ok? En las ciudades más pobladas de latinos, de mexicanos, que quisieron efectuar su voto en las elecciones presidenciales que acaban de pasar ahorita en México. Y bueno, lo que pasó fue que mucha gente que quiso efectuar su voto fueron a las embajadas, a los consulados a efectuar su voto, perdón, no a las embajadas, a los consulados a efectuar su voto, a ejercer su voto. ¿Y qué creen? Mucha gente se quedó afuera. Había líneas enormes en todos los consulados de Nueva York, de San Francisco, aquí en el mío que me tocó en Washington, D.C., en Boston, todas las ciudades más grandes aquí en Estados Unidos que tienen un consulado mexicano. Muchos de ellos, muchas de las personas sí que quisieron votar, no pudieron. ¿Por qué? Porque le faltó la logística al INE de saber cómo efectuar o cómo acceder o cómo hacer que el migrante mexicano pudiera acceder al voto. ¿Ok? Le explico. Esta gente que quiso votar, efectuar su voto en Estados Unidos, era difícil porque, primeramente, tenía que haber un registro, ¿ok? Un registro para que las personas se pudieran ingresar al sistema electoral, lista nominal creo que se llama, para que entonces para que ellos se registraran para votar, ¿ok? Un proceso electrónico. Después de ahí, cuando una persona iba al consulado, tenía que dar su nombre para que ellos supieran, los del INE, supieran de que esa persona ya se había registrado electrónicamente, ahora están en el consulado. Esencialmente, esa persona ya podía entrar para efectuar su voto en la urna, ¿ok? Pasó de que mucha gente no supo cómo registrarse en línea. Pasó que las personas que sí se supieron registrar en línea y cuando estaban en el consulado en persona para ejercer su voto, se tardaron mucho porque las personas que estaban dentro del consulado con sus casetas para votar, se tardaron mucho. Y estoy hablando de una caseta normal, simplemente donde uno va a efectuar su voto. Escuché mucha gente migrante, mucha gente mexicana que quiso efectuar su voto y que llegó a entrar, que el proceso adentro fue muy tardado y que solamente tenían las casillas, perdón, solamente tenían 5 casillas. Estoy hablando aquí en el ejemplo de Washington, D.C. Ahora, vamos a ser honestos. Para poner 5 casillas, ¿qué no se pudieron haber puesto más? Digo, es una casilla en la que simplemente una persona tiene que entrar, efectuar su voto, saca su boleta y la pone. Pero 5 casillas hizo que tuviera un tráfico enorme en los consulados.
Muchas gentes no avanzaron medio bloque por 8 horas. Le digo medio bloque. Creo que ni 500 personas llegaron a votar aquí en Washington, D.C. De las 1,500 boletas que tenían para efectuar su voto, para que 1,500 personas efectuaran su voto, había 1,500 boletas en los consulados, pero solamente 500 creo que fue el número que registró aquí Washington, D.C. para efectuar su voto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que no se pudo efectuar el voto como se debió. Y bueno, desafortunadamente mucha gente se quedó sin votar. Ahora, un ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se puede mejorar es el siguiente, ¿ok? Es el siguiente, así que ponga atención. Primeramente, que el registro que se hace en línea va a ser complicado para la persona migrante en registrarse. Y le digo por qué. Porque muchas de estas personas se tienen que hacer un proceso de registro en la página del INE. Ahora, es difícil que estas personas puedan concretar eso. Muchas de estas personas migrantes desafortunadamente no tienen un email. Y si lo tienen, la contraseña a veces no les funciona o no se acuerdan. Más que nada es eso, que no se acuerdan. Entonces, el proceso va a ser algo tedioso. ¿Ok? Ese es uno. Esa es la primera barrera. ¿Ok? La primera barrera, el registro. La segunda barrera es que muchas de estas personas, ¿ok? Muchas de estas personas viven a las afueras, ¿ok? A las afueras de los consulados. Los consulados primordialmente están basados en las ciudades, en el centro de la ciudad, ¿ok? En las avenidas más importantes de la ciudad, una de las avenidas más importantes de Washington, D.C., ahí va a encontrar el Consulado de México. En una de las avenidas más importantes de Boston, ahí va a encontrar el consulado mexicano. Entonces los migrantes no viven dentro de la ciudad, los migrantes viven afuera de la ciudad, 40, una hora después, fuera de la ciudad, porque es más económico, más barato poder pagar una casa, un hogar afuera de la ciudad que en vez de dentro de la ciudad. Esa es la segunda barrera. Una tercera barrera es el transporte. ¿Cómo van a llegar las personas al consulado? Es difícil, muchas de esas personas, varias no trabajan, varias no trabajan. Ese es el problema. Varias personas, desafortunadamente, perdón, no manejan. Varias de esas personas no manejan, no pueden llegar al consulado porque no manejan y el transporte, pues no lo saben. Muchas de esas personas conocen el trabajo porque alguien va, los recoge y van a trabajar. Y vienen y los dejan y ya ahí termina el día laboral. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo va a ser que una persona que vive 40 minutos afuera de la ciudad pueda llegar al, al consulado para ejercer su voto? Va a ser difícil, esa es una tercera barrera. Una cuarta barrera va a ser que muchas de estas personas a lo mejor y no tienen su pasaporte todavía vigente, no tienen su tarjeta de línea electoral, todavía quizás no la tienen. Entonces, entiendo el proceso del INE, entiendo que se tiene que hacer de la mejor manera, lo entiendo. Desafortunadamente, ese proceso afecta a las personas migrantes. Ahora, una opción, y esto para los políticos de Morena que están escuchando y que pueden estar escuchando este podcast, este video, atención, traten, o díganle al INE o algo, o ya sean de otros partidos políticos, si quieren tener más voto migrante, el voto no se puede efectuar en los consulados. Entiendo que sí se pudiera efectuar ahí, lo más lógico, pero si el voto migrante se efectúa en las afueras de las ciudades, en centros comunitarios, en iglesias o en lugares accesibles a esas personas migrantes que puedan llegar aún tomando el camión o caminando o en bici, más votantes va a haber, ¿ok? Más votantes va a haber. ¿Por qué? Porque las personas migrantes van a la iglesia, ¿ok? Ahí puede ser un centro de votación, ahí puede ser un conjunto en el que ellos llegan, tienen una casilla,
tienen una persona del INE trabajando electoralmente, tienen ahí su registro, soy fulano de tal, mira, aquí está mi pasaporte, aquí está mi acta de nacimiento, dice que soy mexicano, puedo votar. Sí, claro, persona, pase usted, fulano de tal, ejerza su voto. Y así, pero ahora imagínese que esas personas tengan que caminar, perdón, tenga que llegar a 40 minutos en vehículo para ejercer su voto, cuando en realidad lo pueden hacer llegar a la iglesia del pueblo más aledaño en 20 minutos o en 10, 15 minutos. En bici, la gente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también se va al trabajo en bici o lo pasan a recoger, pero saben dónde está esa iglesia. Otra cosa que deben hacer es que el proceso electoral, perdón, el registro para la votación en línea va a ser muy complicado para las personas. Tiene que haber un sistema en el que esa persona trabajadora del INE confirme que la persona que está viniendo es un votante mexicano mediante su pasaporte o su tarjeta del INE o su tarjeta de manejo con su acta de nacimiento mexicana que diga, sí, fulano de tal es el quien dice, es mexicano y él tiene derecho a votar. Algo más o menos parecido así, pero ese trámite que se tiene que hacer en línea va a ser complicado para la gente inmigrante, para toda la raza. ¿Por qué? Porque varios de ellos, como les repito, quizás hicieron un email para meterse al Facebook y ya no se acuerdan de ese correo, de esa contraseña. Entonces, para que ellos puedan entonces tener un modo de votación más efectivo en el aspecto de que puede haber más personas que pueden efectuar su voto, entonces, ¡puf!, la votación sube. Fácil, fácil, fácil. Se pueden encontrar 1 millón de votos aquí en Estados Unidos. Fácil. Si se hace de un método más accesible para la comunidad, ya sea en el trámite electoral para registrarse, hacer en la lista nominal de votos y el cómo llegar y el cómo hacer para que las personas migrantes mexicanas lleguen a la casilla, a la urna a votar, que sea más fácil ese traslado desde casa a la urna. Ese sería otra cosa, otro método para que haya más votantes. Y esto tiene que poner atención Morena. Ahorita que tienen mayoría calificada, tienen que hacer algo para que el INE pueda efectuar mejor el voto aquí en Estados Unidos, para que varias de estas personas migrantes puedan efectuar su voto, porque lo quieren hacer. No está, no, no, vean en YouTube, vean ahí en redes sociales cuántas personas salieron a votar a los consulados en Nueva York, una fila enorme, cuadras y cuadras de personas migrantes que querían votar, que no lo pudieron hacer porque se quedó trabado el INE en el consulado. Desafortunadamente eso fue lo que pasó. Pero se puede, o sea, son cosas que se pueden arreglar, se puede aprender de esta experiencia, de este modelo que falló, porque mucha gente se quedó sin votar, este modelo que no funcionó o que se puede mejorar. Tomen todas esas sugerencias o todas esas experiencias que pasaron en este proceso electoral aquí en Estados Unidos para entonces mejorarlos, ir al Congreso, hacer leyes que permitan que un votante mexicano, una persona mexicana votante que quiere ejercer su voto, que simplemente lo pueda hacer al mostrar su pasaporte o su acta de nacimiento, porque si se le hace más complicado, que eso no es una prueba suficiente para que una persona pueda ejercer su voto, un acta de nacimiento que diga que fulano de tal nació en México, que eso no es prueba suficiente, que no hay métodos para saber si esa acta es falsa o no, el pasaporte, que no está en el registro, que no se podemos saber en el registro que fulano de tal nació en México. Entonces, que no simplemente con el CURP se puede identificar. Si una persona, un migrante, sabe su CURP, tiene su pasaporte y tiene su acta de nacimiento, que eso no es prueba suficiente para saber que esta persona nació en México y que tiene derecho a votar. Entonces, ¿qué está pasando? Va a ser difícil, les digo, mucho votante, más de 1 millón de votantes hay aquí en Estados Unidos. Fácil, 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 fácil. 40 millones de mexicanos aquí en Estados Unidos. 40 millones. Y 1 millón se puede obtener aquí en Estados Unidos. Recuerden que
partidos que han perdido su registro porque no tuvieron, porque se quedaron cortos por 1 millón de votos. Ese millón de votos se pudo obtener aquí en Estados Unidos, fácil. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere votar. Pero si no acceden, si no trabajan para que el Congreso ponga leyes, para que hagan el proceso de voto aquí en Estados Unidos para los mexicanos más fácil, entonces todos estos votos se van a perder, no van a contribuir. Aquí es donde Morena tiene que ponerse las pilas y decir, hagamos una ley, ahora que tenemos mayoría simple y mayoría calificada, en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para que hagan leyes, para que hagan más fácil el voto del migrante mexicano aquí en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Es simplemente una sugerencia y algo que estos políticos que están allá no ven, porque ellos viven allá. El día a día de uno lo vivimos nosotros. Yo, por ejemplo, le puedo decir cómo sucedió todo el proceso electoral aquí en Estados Unidos y cómo la gente se quedó fuera. Gracias a Dios tengo esta plataforma en la que me puedo expresar y puedo explicarle cómo falló el proceso y qué se puede hacer para mejorar. Entonces, les pido a ustedes que compartan este video, denle like para que más gente se entere, para que los políticos en México sepan, para que su tío, su tía, si es de cualquier partido, se entere de que, oh, es verdad, podemos aplicar este método, porque una persona que ya lo vivió y que lo vio nos está sugiriendo eso. No nosotros, los políticos que estamos en los curules sentados en México y no sabemos cómo es el proceso de trabajo aquí en Estados Unidos, porque ellos no son migrantes, nosotros sí, nosotros les estamos diciendo qué es lo que queremos para que el voto sea más efectivo y para que las millones de personas que se quedaron sin votar puedan votar. Le estamos diciendo a nosotros, los que queremos votar, los que votamos, cómo hacer el proceso más fácil. No ustedes, los políticos que están en México sentados en sus curules sin saber cómo es la experiencia total aquí del migrante. Simplemente es eso. Por eso le digo, comparte el video, dele like para que más gente se entere, para que más gente se informe, para que los políticos en México se enteren qué es lo que se tiene que hacer para que todos estos millones de votos que están aquí en Estados Unidos de mexicanos que pueden votar, entonces ayuden a los procesos electorales en México. Pero bueno, raza, sin más nada que decir, ánimo, hasta la próxima.